El misterio de los Hastings. Londres, 1910. Bajo una lluvia persistente, en una callejuela que ni los mapas se molestaban en nombrar, un pequeño taller iniciaba su camino. Allí trabajaba Elias Whitmore, un joven de 23 años, relojero hábil y lleno de entusiasmo. A su lado, Charlie, un muchacho de 12 años, era su sombra fiel y su alegría diaria. Esa mañana, entre risas y herramientas, un coche de lujo se detuvo frente al taller. Una joven descendió, Annabelle Hastings, hija de Lord Reginald Hastings, uno de los hombres más influyentes de Londres. De forma súbita, el interior del taller se impregnó de un perfume a jazmines. Elias, al verla, supo al instante quién era, aunque ella no pareció reconocerlo. Los años la habían cambiado, pero sus grandes ojos destellantes seguían iguales. 15 años habían pasado desde aquellos veranos en la mansión. «Disculpe la molestia», dijo ella, acercándose al mostrador con una pequeña caja en las manos. «Esta caja de madera creo que es una caja de música. He intentado girar estas manecillas del exterior, que parecen un reloj, pero no consigo abrirla. No tiene ninguna cerradura aparentemente. Perteneció a mi madre y para mí es muy valiosa. ¿Cree que puede conseguir hacerla funcionar?» Elías tomó la caja con cuidado, examinándola. Debe tener algún mecanismo interno. Las manecillas se pueden mover, pero, si me permite, ¿cómo ha llegado a este humilde taller? Hay relojerías de renombre en Londres que seguro que estarían encantados de ayudarla. Annabelle sonrió levemente. No quiero que mi hermano sepa que tengo esta caja. Mi madre me la dio antes de morir. Me dijo que guardaba algo muy importante para mi futuro. Elías asintió, conteniendo la emoción. Haré todo lo posible por repararla. Si me deja su dirección, puedo llevársela personalmente. Gracias, pero pasaré por ella en unas semanas, respondió, con una mirada amable, antes de marcharse. Mientras tanto, en el piso superior de la mansión Hastings, Lord Reginald Hastings, apoyado en su bastón de madera tallada, observaba por la ventana cómo los primeros truenos amenazaban con empañar la tarde esperando que llegase Annabelle. Tenía que hablar con ella. Su mirada era de preocupación. Su cuerpo, más frágil que hace un mes, pero su voz aún tenía la firmeza de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Annabelle subió las escaleras con la misma calma con la que se encaran las tormentas. Sabía lo que su padre iba a decirle, casi palabra por palabra. Lo había escuchado demasiadas veces. Lord Reginald se giró. «Annabelle», dijo con un suspiro. «¿Has pensado en lo que hablamos?» Ella no respondió. Caminó hacia su encuentro y le dio un beso en la mejilla. «Víctor es un buen hombre», insistió él, con voz cansada. «Tiene nombre, tiene fortuna, tiene el respeto de quienes importan». «¿Respeto para quién, padre?», respondió ella sin mirarlo. «Para ti, o mejor dicho, para tu futuro». Su tono se endureció. «Tu hermano gasta más de lo que tenemos. Las cuentas no mienten. Si te casas con Víctor, asegurarás estabilidad. Y cuando yo ya no esté, no tendrás que depender de nadie». Annabelle giró hacia él. Su rostro mantenía la calma, pero sus ojos mostraban el peso de las decisiones que otros intentaban imponerle. «No lo amo. El amor es un lujo para los que no tienen apellidos. Tú naciste con un imperio sobre los hombros. Y ahora ve». Él miró el reloj. «Ya te estará esperando abajo, en la biblioteca». Sin más palabras, Lord Hastings le ofreció su brazo. Ella lo tomó, como lo había hecho de niña. Víctor Ashford miraba su reflejo en la vitrina. Su copa de brandy temblaba entre los dedos. Ajustó su corbata y sonrió, ensayando un aire de seguridad que apenas disimulaba su impaciencia. Cuando Annabelle entró, se puso en pie. Era alto, atractivo, con ese encanto superficial que enmascara la podredumbre del alma. Caminó hacia ella y tomó su mano con delicadeza estudiada. «Estás preciosa, como siempre». Annabelle retiró su mano con cortesía helada. Víctor no pareció notarlo, o simplemente decidió ignorarlo. «No tienes que fingir», dijo ella. «Sabes tan bien como yo que esto no es amor». Víctor dio un paso más cerca. «Tal vez no aún, pero lo será. Me interesas. Quiero que formes parte de mi familia. Si me dejas, también aprenderás a interesarte por ti». Su sonrisa era la de un lobo bien vestido. Annabelle sintió que la habitación se encogía. Mientras tanto, la tarde comenzó a hilar colores grises acompañada de una brisa que anunciaba lluvia. Elías se encontraba solo en el taller, ya que Charlie había salido a hacer un recado.
Cogió la caja misteriosa de Annabelle que descansaba sobre la mesa de trabajo y con sumo cuidado observó cada centímetro. Después de varias horas revisando cada milímetro de ella, notó que una de las placas internas, al girarla, no sonó como debía. El clic fue hueco, seco, como si algo más estuviera oculto tras el metal. Como si se tratase de un desmontable, consiguió extraer la pieza que permitía abrir el mecanismo principal. Las piezas eran de una precisión exquisita. Tenían un complejo sistema de engranajes de alta precisión. Demasiado para tratarse de un simple adorno sentimental. Elías tomó su lupa, inspeccionó el interior y ahí estaba. Un compartimento sellado, disimulado entre engranajes. Con sumo cuidado, usó una delgada púa de relojero para levantar el falso fondo. Dentro, reposaba una pequeña llave de metal. Como un niño que descubre un hallazgo, abrió los ojos con una expresión de suma alegría. Debía contactar con Annabelle y entregárselo lo antes posible, pero no llegó a dar ni un paso. Un crujido en la escalera trasera, esa que Charlie siempre dejaba rechinar adrede para avisar, lo hizo girarse. Una silueta emergió de las sombras. Alta, elegante, con una mirada turbia. Era George Hastings. Apoyado contra la jamba de la puerta como si llevara allí años, con el sombrero ladeado y un cigarro consumido entre los dedos. «¡Qué hallazgo más interesante, relojero!», dijo con voz pastosa. «¿Jugando a detectives ahora?». Elías retrocedió un paso, sin soltar la llave. «¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo ha entrado?». George soltó una risita corta, casi infantil. «Vamos, muchacho. No es tan difícil entrar en un sitio donde nadie espera a los Hastings. Llevo días siguiendo a mi hermanita. Ella no te ha reconocido, pero yo sí. Eres el repugnante hijo de la cocinera. A mi padre le caías muy bien, pero eres un criado igual que tu madre». Elías no respondió. Apretó la llave en el puño. George la vio. «Dame ahora mismo lo que has encontrado en ese reloj. No te pertenece». «Vaya, vaya con mamá», dijo George. Tenía secretos para su hijito preferido. «No tiene derecho a esto», dijo Elías. «Pertenece a Annabelle». «No me des lecciones», bramó George y se lanzó hacia él. El forcejeo fue torpe y brutal. Elías no era débil, pero George tenía el impulso de quien siente el poder amenazado. Se empujaron contra la mesa de herramientas. Las piezas volaron al suelo. El tic-tac de los relojes parecía ahora el eco de una cuenta atrás. George logró arrancar la llave de la mano de Elías. «¡Devuélvala!», gritó Elías, jadeante. Pero George, con un movimiento rápido y despiadado, levantó el bastón y lo estrelló contra el costado y la cara de Elías, haciéndolo caer de rodillas malherido. «Tendrás tu momento, relojero. Todos lo tienen. Pero no será hoy». Agarró la llave y salió del taller como un ladrón de sueños. El suelo del taller estaba cubierto de pequeños engranajes y cristales rotos. Elías yacía semi-inconsciente, con la ceja abierta y el costado dolorido. La puerta había quedado entreabierta y una brisa húmeda agitaba las cortinas raídas. «Elías». La voz de Charlie llenó el silencio. El chico corrió hacia él, alarmado al ver el rastro de sangre en su ceja. «¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto?». Elías apenas susurró. «George, encontré una llave», se la llevó. «Annabelle». Justo en ese mismo momento entra Annabelle apresurada, empapada por la lluvia, con el corazón palpitando sin saber por qué. Algo le decía que debía regresar. «¿Elías?», llamó con voz entrecortada. Sus ojos recorrieron el taller hasta que lo vio en el suelo, con la camisa rasgada y la sangre en la frente. Corrió hacia él. «Elías». «Dios mío». Se arrodilló a su lado. Él intentó mover los ojos lentamente queriendo enfocar. «¿Annabelle?». Musitó. «¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto?». Elías intentó incorporarse con dificultad. «Tu hermano, George, estaba aquí». Conseguí abrir la caja y contenía una llave. Ella se quedó inmóvil unos segundos. Luego miró a su alrededor y vio la caja destrozada sobre la mesa con todos los engranajes que contenía. Annabelle sintió que algo dentro de ella se rompía. Pero no era tristeza. Era memoria. Elías, a pesar de que estaba malherido, sonrió y de repente Annabelle, sorprendida, recordó su adolescencia y dijo: «Tú», susurró. «Tú jugabas junto al rosal en los veranos. Te escondías detrás del banco cuando mi institutriz me obligaba a leer en voz alta». Elías sonrió levemente, con la comisura del labio aún ensangrentada. «Creí que no me recordarías». «Claro que sí. Eres Elías Whitmore, el hijo de Margaret, mi cocinera favorita. La mujer junto con mi madre más dulce que recuerdo».
Una pausa los envolvió. Annabelle dijo: «Tenemos que avisar a un médico para que te vea las heridas». Elías dijo que estaba bien y que debían recuperar la llave lo antes posible. «No sabemos lo que abre, pero tu hermano tampoco, aunque pronto lo descubrirá». Ella miró la mesa, los restos rotos del objeto. Se quedó en silencio. Cerró los ojos, y entonces lo recordó. «Cuando yo era niña», dijo muy bajo, «mi madre solía llevarme a la biblioteca a leer. Siempre me hacía sentar justo frente al gran reloj de péndulo. Decía que el tiempo esconde las verdades más difíciles de ver. A veces, mientras yo leía, ella acariciaba la moldura del reloj como si buscara algo. Una vez, la oí murmurar: «Cuando me haya ido, sigue el tic-tac. Debe ser ahí donde está oculto el objeto que abre la llave». «Entonces», dijo Charlie, «es hora de hacer lo que mejor sabemos, entrar sin ser vistos y recuperar lo que pertenece a Annabelle». Mansión Hastings, medianoche. El salón privado de George estaba cargado de humo y arrogancia. Un par de puros mal apagados humeaban sobre la mesa mientras 5 hombres, más eufóricos que sobrios, jugaban al póker. Las cartas descansaban desordenadas, entre vasos de whisky y monedas sueltas. George Hastings, con el chaleco desabrochado y la mirada exultante, se reía sin mucho motivo. A su derecha, Benedict Crowley, amigo de borracheras, apuraba otro vaso. Todos rieron. Algunos golpearon la mesa. Otros apenas pudieron mantenerse sentados. Benedict, tambaleándose, se levantó para servirse más whisky. «Quiero más hielo», o por lo que sea que parezca hielo a estas horas. Caminó hacia el aparador, pero su equilibrio lo traicionó. Tropezó con la alfombra, se giró torpemente y cayó de lado contra el gran reloj de péndulo que dominaba la estancia. El golpe fue seco. La madera crujió como un suspiro contenido. «¡Diablos!», gritó uno de los jugadores. «Cuidado, imbécil. Ese reloj tiene más años que tu apellido», gruñó George, poniéndose en pie de golpe. Benedict, desde el suelo, soltó una risita mientras se sacudía el polvo. «Ese trasto siempre me ha dado escalofríos. Parece que guarde un cadáver dentro, o secretos de estado. Los viejos en esa época eran unos paranoicos», añadió entre risas. El salón estalló en carcajadas. Todos menos George. George se quedó helado un segundo, mirando el reloj. La carcasa seguía intacta, pero su mente ya no. La llave. El reloj. La madre. La caja. La pieza encajó como un engranaje bien aceitado. «Caballeros», dijo, con una sonrisa forzada, «voy a retirarme. No quiero más copas por esta noche. Necesito tener la mente despejada mañana». «Pero si vas ganando», protestó uno. «No quiero más estupideces», soltó George con tono autoritario. Mientras salía del salón, comprobó que llevaba la llave en el bolsillo y murmuró para sí: «Mañana tú y yo hablaremos un ratito». Con la conciencia justa consiguió llegar hasta su cuarto, donde guardó la llave en un cajón y se desplomó en la cama. Mientras tanto, en el callejón trasero de la mansión Hastings, el viento silbaba entre los setos descuidados. La vieja verja que bordeaba la parte trasera de la mansión crujía suavemente, oxidada por los años. Elías, con una mochila al hombro, esperaba agazapado junto al muro. A su lado, Charlie, con un farol cubierto de trapo. Annabelle llegó en silencio, con un abrigo largo y una capucha que le cubría el rostro. «¿Todo preparado?», susurró. Annabelle miró hacia las ventanas traseras. George no suele usar las habitaciones del ala oeste. Si conseguimos entrar por la antigua despensa, hay un pasillo que conecta directamente con la sala del reloj. No debería haber criados a estas horas. Charlie asintió. Annabelle se giró hacia ellos. Por un segundo, el nerviosismo destelló en sus ojos. «Gracias por hacer esto. No lo merezco». Elías la miró con una seriedad suave, casi silenciosa. Nadie merece que le escondan la verdad. Annabelle, Elías y Charlie avanzaban en penumbra por los corredores alfombrados de la mansión. La madera crujía bajo los pies, pero el silencio de la noche cubría sus pasos con un manto espeso. Finalmente, llegaron a la gran sala del reloj de péndulo. Majestuoso, alto como un armario de iglesia, el reloj parecía mirarlos de frente, como si supiera que lo venían a profanar. Elías se acercó con cautela. Sacó una linterna pequeña y comenzó a inspeccionar con su lupa el gigantesco reloj palmo a palmo. Tocó los relieves, presionó con los nudillos las partes huecas. Elías susurró: «De momento no he encontrado nada, pero tiene que haber una cerradura oculta». Charlie se movía con sigilo por la estancia, manteniéndose atento a cualquier sonido. Miraba hacia el pasillo cada poco segundo, su instinto callejero en alerta constante.
Mi madre decía que este reloj tenía secretos, murmuró Annabelle, mirando la esfera como si pudiera descifrarla con solo recordar. Una vez vi que giraba una pieza en el lateral, muy discretamente, como si acariciara el tiempo. Elías asintió sin apartar la lupa. Este marco lateral está ligeramente desalineado. No es parte de la carpintería original. Pasó la yema del dedo por la unión de la moldura. Luego, con la punta de su destornillador más fino, hizo presión en una pequeña hendidura apenas perceptible. La moldura giró sobre sí misma, como si hubiese estado esperando ese gesto durante años. Detrás, una cerradura oculta se reveló, brillante y extrañamente intacta. Elías tragó saliva. «La he encontrado», exclamó. «Ahora solo falta la llave». Annabelle asintió con determinación. «Dadme 10 minutos». Antes de que pudieran decir nada, desapareció escaleras arriba con pasos felinos. Charlie se quedó mirando el hueco recién abierto. «¿Crees que dentro hay oro? ¿Joyas? ¿Una cabeza disecada?» Elías sonrió apenas. Conociendo a la madre de Annabelle, seguramente haya algo mucho más valioso. «¿El qué?», preguntó el niño. «La verdad». Pasaron unos minutos. Largos. Densos como el humo de un puro en un salón cerrado. Se deslizó por el pasillo, conteniendo la respiración. Subió las escaleras con pasos ligeros. El corredor hacia los dormitorios estaba en penumbra. Llegó a la puerta de George, entreabierta. Dentro, la tenue luz de una lámpara oscilaba. El aire olía a licor y tabaco. George dormía boca arriba, con un brazo fuera de la cama y una copa vacía aún en la mano. Roncaba suave, con el pecho alzándose lentamente. Annabelle contuvo el aliento. Entró. La alfombra amortiguaba sus pasos. Llegó al escritorio. Abrió el primer cajón. Nada. El segundo. Ahí estaba. La llave, envuelta en un pañuelo. Cuando la tomó, el suelo crujió. George se removió en la cama. «¿Mam? ¿Quién anda ahí?», murmuró entre sueños. Annabelle se congeló. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. George soltó un suspiro, se giró hacia el otro lado y volvió a roncar. Ella salió del cuarto tan rápido como se atrevió. Cuando volvió a la sala, Elías y Charlie la miraron con tensión contenida. «Aquí está», susurró, entregándole la llave. Elías la tomó con manos temblorosas. Introdujo la llave. Un leve clic sonó. El reloj se abrió como una puerta secreta de iglesia antigua. La puerta del reloj de péndulo se abrió lentamente, revelando un compartimento de madera noble, oscuro y polvoriento, como si nadie lo hubiese tocado en años. Dentro, una caja alargada de terciopelo azul, descolorida por el tiempo. Elías la sacó y se la entregó a Annabelle, quien la abrió con manos cuidadosas. En su interior, varios documentos oficiales doblados con precisión, protegidos con papel encerado y sellos rojos aún intactos. Annabelle los tomó entre sus dedos. Sus ojos se abrieron con asombro. «Son bonos del gobierno», murmuró. «Bonos de guerra, firmados por el Tesoro británico». Charlie silbó bajo. «Con esto podrías comprar media ciudad», dijo, sin entender del todo el peso político del hallazgo, pero sí el brillo del dinero. Debajo de los bonos, doblada con ternura, descansaba una carta. Llevaba en la solapa el nombre de Annabelle, escrito con la caligrafía pulcra y elegante de su madre. Elías se apartó. Era un momento solo para ella. Annabelle rompió el sello, sus dedos temblorosos. Leyó en voz alta, apenas un susurro. «Mi querida Annabelle, si estás leyendo esto, es porque he confiado en que el tiempo te ha traído hasta aquí. Sabía que no podía contar con tu padre para proteger este secreto. No por maldad, sino por debilidad. Y mucho menos con tu hermano, cuya alma fue devorada por la envidia y la crueldad desde que eras niña. Estos bonos son tus salvavidas. No confíes en quienes te sonríen con hambre. No cedas tu vida a nadie que mida tu valor por tu apellido. Pídele perdón a tu padre por habérselo ocultado. Dile que has sido el amor de mi vida y que lo he querido hasta mi último aliento. Ojalá con esto seas feliz, mamá». Annabelle bajó la carta lentamente. La luz de la linterna bailaba sobre su rostro. Una lágrima resbaló silenciosa por su mejilla. Elías no dijo nada. Solo se acercó y tomó su mano. Ella no la soltó e introdujo de nuevo la caja de terciopelo azul en su sitio vacía. Annabelle volvió a la habitación de su hermano. La casa aún dormía. Con pasos silenciosos, dejó la llave exactamente donde la había encontrado, envuelta en su pañuelo, dentro del segundo cajón del escritorio. Luego salió, cerrando con delicadeza la puerta.
George despertó tarde, la resaca cosiéndole la frente como una corona de espinas. Algo en su memoria le ardía como una duda. Se levantó bruscamente, tropezando con sus propias botas, y fue directo al cajón. La llave seguía allí. Con la prisa de quien busca oro, bajó al salón. Comenzó a golpear toda la estructura del reloj y encontró la cerradura. La llave volvió a abrir el compartimento oculto. Dentro, la caja alargada de terciopelo azul, descolorida por el tiempo. Su sonrisa maliciosa fue de victoria. Abrió la caja esperando encontrar oro y joyas y nada. Completamente vacía. George golpeó con furia el interior de la caja. «Me la ha robado». El odio lo devoró. Bajó la mano como un látigo sobre la madera y salió disparado hacia la habitación de su hermana. «Annabelle». Comenzó a gritar. «Annabelle». La puerta se abrió con violencia. Lord Reginald, que había escuchado los gritos desde el piso inferior, apareció al pie de la escalera. En bata, con los ojos vidriosos por el sueño y el miedo, traía consigo una antigua pistola de defensa que había guardado desde su juventud en la guerra de los Boers. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz temblorosa. «¿George?». El hijo se giró como un animal acorralado. «Padre, ella me lo ha robado todo». George intentó apartar a su padre con un manotazo, pero tropezó en el forcejeo. La pistola se disparó. El eco retumbó como un trueno en las paredes de la casa. Lord Reginald cayó al suelo. «¡Padre!», gritó Annabelle desde lo alto de la escalera. George, paralizado, dejó caer la pistola. Se dio media vuelta y huyó, como una sombra maldita, envuelto en su propio miedo. El doctor llegó poco después. La bala no fue mortal. Lord Reginald consiguió sobrevivir, aunque estaba muy débil y dolorido. «El destino tiene formas curiosas de recordarnos lo que importa», dijo él, tumbado en su lecho. «Lo siento, hija mía. Eres libre de casarte con quien quieras. Perdóname». Annabelle le apretó la mano. «Te quiero, papá. No te preocupes». George huyó aquella madrugada, dejando tras de sí la sangre, el ruido y el miedo. La policía no lo encontró. Algunos aseguraron haberlo visto embarcando en el puerto hacia Marsella, con una gabardina manchada y el rostro cubierto por un sombrero. Nunca se supo más de su vida. Ni cartas, ni confesiones, ni cadáveres. Solo un silencio incómodo, que con el tiempo se convirtió en olvido. Con los bonos seguros y el pasado redimido, Elías abrió su propia relojería en el centro de Londres. Un escaparate discreto, pero con relojes que respiraban arte y precisión. En pocos años, la alta sociedad cruzaba su umbral para encargar piezas únicas. El apellido Whitmore, antes invisible, brillaba entre los grandes nombres de la ciudad. Pasaron los años. Lord Reginald vivió sus últimos días en paz, rodeado de aquello que más le importaba, su hija y el relojero que le devolvió el tiempo. Tras su muerte, Annabelle y Elías vendieron la antigua mansión Hastings. Con ese dinero, compraron una casa modesta en las afueras, llena de luz y risas nuevas. Allí vivían Elías, Annabelle y sus 2 hijos. Charlie seguía con ellos, convertido en el tío divertido, el cómplice eterno y el guardián de las travesuras. Cada tarde, cuando el reloj de su escaparate marcaba las 4:47, Elías miraba a través del cristal. Y si veía a Annabelle cruzar la calle con los niños, sabía que todo estaba en su sitio. Dicen que algunos relojes no miden las horas, sino el momento exacto en el que el amor decide quedarse.